Antes de comenzar con la narración de este cómic, quiero aclarar que estos sucesos no ocurrieron en la Tierra 616. Y al final daré una pequeña explicación para que sea de su comprensión. Comencemos. Torre de los Dark Avengers. Osborn, ahora como líder de los Dark Avengers, y con una de las armaduras de Tony Stark, intenta convencer a Ares, dios de la guerra, para que se sume a sus filas, y lidere a su ejército en contra de Asgard, ahora situados en la Tierra. Con el pretexto de que un demente Loki, hijo de Odín, tomó el control de esa ciudad. En el mundo que ustedes conocen, Ares consideró la pregunta de Norman y accedió a unirse a su cruzada. Ares, dudando de las palabras de Norman, responde: si estás mintiendo, te voy a decapitar. Con armadura y todo. Pero la realidad no es una línea recta, sino más bien una telaraña, un camino con un número infinito de caminos que se forman. Así que consideren si Ares no hubiera tomado esa decisión. Consideren qué hubiera pasado si él hubiera confiado en sus instintos en vez de las mentiras de Osborn. Nuevamente Ares, dudando de las palabras de Osborn, pregunta el nombre del que le dio la intel. A lo que Osborn solo se limita a decir que eso es información clasificada. Furioso, Ares toma la palabra. Tu lengua miente. Pero tu cara no lo hace. ¿Acaso no te prometí lo que te haría si me mentías? Dije: te voy a decapitar con armadura y todo. Pero en su furia, Ares olvidó que Osborn tenía un aliado cuyos poderes rivalizaban hasta con los de un dios. Robert Reynolds. Sentry. Desde la muerte de su esposa, la única persona en la que Reynolds confiaba era en Osborn. Un hecho deliberado e irónico, ya que, como saben, fue Osborn quien le ordenó al asesino Bullseye asesinar a la esposa de Reynolds, sin que Reynolds se diera cuenta. Quien haría cualquier cosa que Osborn le pidiera. En su realidad, la muerte de Ares a manos del Sentry vino después, en el campo de batalla. Pero el esfuerzo requerido para matar a un dios en tales circunstancias dejaron a Sentry debilitado, vulnerable. Y finalmente, fue derrotado. Pero, ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si el Sentry hubiera matado a Ares días antes? Así como hemos visto en esta tierra paralela. ¿Y así hubiera descansado antes de ir a la batalla? Eso nos causa la pregunta. ¿Y si Norman Osborn hubiera ganado el asedio a Asgard? Asgard. Descansado y en control de sus poderes, Sentry como la punta de lanza de Osborn, y asimismo la fuerza de Osborn. Fácilmente destrozaron a Asgard y sus aliados. Reynolds fácilmente superando a hombres y dioses por igual. Las pérdidas fueron devastadoras y desmoralizadoras. Ante sus pies, un derrotado Capitán América intenta recuperar su aliento. Pero el Sentry, de una tajada con su propio escudo, le corta la cabeza. Ante la mirada atónita de sus compañeros, con sus espíritus rotos, solo era cuestión de tiempo que su carne fuera lo siguiente. En este punto, Venom, que era miembro de los Dark Avengers, ya había capturado a Spider-Man. Venom toma la palabra. Siempre me pregunté qué sabor tienes. Pero Norman lo interrumpe para satisfacer su fantasía, y así finalmente ver el rostro debajo de la máscara del arácnido. Eso sí, Spider-Man, a pesar de estar en estas condiciones, no pierde su sentido del humor. Por supuesto, eventualmente, los refuerzos llegaron. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Iron Man entre otros. Stark le planta frente a Osborn, mencionando que en pocos segundos él recuperará la armadura que le robó. Y todo iba bien, pues Stark estaba hackeando la armadura de Osborn. Pero cuando menos se lo esperaba, Bullseye le disparó con una arma asgardiana, que lo destrozó junto con su armadura. Héroes cayeron del cielo como lluvia. En día que será largamente recordado como el día que el mal triunfó. Emma Frost, una de las pocas sobrevivientes de la ira del Sentry, se lamenta ante el cadáver de su amante Scott Summers. Tom sigilosamente se acerca a ella con intenciones de llevársela, y aunque Emma recalca que hay más sobrevivientes, Tom solo está interesado en ella para culminar un plan. Y deben darse prisa, pues la barrera mágica que los oculta del Sentry es temporal.
Doom y Emma Frost desaparecen en un paisaje apocalíptico, y a sus espaldas, el martillo de Thor, el escudo del Capitán América y el cráneo de Tony Stark aún fijo a su casco. Utopía. Doom llevó a Emma al único lugar con un poco de seguridad en el mundo, Utopía, esto porque ellos ya habían tolerado un ataque de Osborn con antelación. También se aseguró de traer a algunos de los X-Men por si necesitaba carnada, o si se encontraba en problemas. Pasando directo al plan, Loki es el que lo dirigirá, y solo los involucrará a ellos tres. Torre de los Dark Avengers. El presidente de Estados Unidos no aprueba lo que Osborn acaba de hacer. Pues al matar y destrozar Asgard, es prácticamente una declaración de guerra. Esto sin dejar de lado que en el proceso, Osborn con la ayuda del Sentry dio muerte a los Avengers, y a otros superhumanos. El presidente tomó medidas drásticas enviando jets de combate y a la 95ª Infantería. Pero esto al parecer a Osborn no le preocupa, e incluso con tranquilidad manda a matar al presidente. En algún lugar de la ya destrozada Asgard. Una presionada Emma Frost intenta encontrar a aquel que fue el responsable de dar muerte a la esposa de Bob Reynolds. Rápidamente Namor somete a Bullseye. Ahora es turno de Loki, quien sutilmente convenció a el Sentry para que los escuchara un momento. Aquí está, Robert, el hombre que mató a Lindy. Emma Frost fue capaz de leer los pensamientos de Bullseye, y como el Sentry aún tiene dudas de por qué Bullseye mataría a su esposa. Emma menciona que fue él, y que el mismísimo Osborn se lo ordenó. En su desesperación Bullseye los llama mentirosos. Pero Emma Frost es capaz de mostrarle los pensamientos, y el momento exacto de la muerte de su esposa. Y esto más que calmar al Sentry lo enfurece a tal punto que con una mano le aplasta la cabeza a Emma. Bullseye confiado se tranquiliza, pero el Sentry lo toma del cuello y con un fuerte golpe le da muerte. Enfurecido y en plena posesión del vacío, da muerte a Namor y a Loki. Lo siguiente que pasó fue como una explosión. Emma Frost, Namor, Bondom y Loki, los miembros restantes del grupo que había comenzado con el Cabal, hicieron un error de cálculo. Ellos pensaron que revelando la verdad de la traición de Osborn convencerían a Reynolds de asimismo traicionar a Osborn. Pero todo lo que hizo fue empujar a Reynolds fuera del borde de la locura en el que siempre se tambaleaba. Él le cedió el control al vacío, el ángel de la muerte. Para la hora trágica final. El vacío toma la palabra. Esto fue obra suya. Tuya y de Loki. Don contesta. ¿Esperas que ruegue por tu perdón? No. Pero rogar sería apropiado si deseas vivir. Obviamente alguien tan arrogante y orgulloso como Don jamás se doblegaría, y rogaría por su vida. Finalmente el vacío destroza y evaporiza a Don. Torre de los Dark Avengers. Junto a Taskmaster y Cloak. Osborn espera al ejército del presidente, pero haciendo una entrada brusca, y matando a los acompañantes de Osborn. El vacío se presenta con el control total del cuerpo del Reynolds. El vacío menciona que Reynolds se enteró de lo de Lindy. Osborn se defiende. Eso lo hice por ti. Tú dijiste. Sin embargo el vacío ya no lo necesita, y obviamente jamás lo necesitó. Y con solo tocarlo le da muerte también a Osborn. El asedio de Asgard, fase final. Héroes, villanos, y hasta dioses, cayeron ante el poder de Reynolds. Así que, ¿qué esperanza podrían tener los hombres y sus máquinas? Y por eso mismo, ¿qué esperanza podía tener el mundo? Ni una sola. El vacío acabó con los últimos que se le opusieron. Con nadie ni nada que quede para contener al vacío. Este corrió rampante sobre la faz de la tierra. Por último nos dan un vistazo del que narró esta historia. Atau, un vigía que le contó todo a Uatu, el vigía de Tierra 616. Y como siempre su cargo es vigilar y no interferir con los sucesos así sea como lo vimos el mismo Apocalipsis. Ahora es cuestión de tiempo para que el vacío llegue a su hogar la luna. Y bueno amigos, esto fue todo respecto al cómic. Ahora mi opinión y aclaración. Como lo vimos, y los que leyeron el evento Siege, o Asedio a Asgard. Sentry se debilitó al partir a la mitad a Ares, dios de la guerra, en la batalla que sostuvo en Asgard. Por lo mismo Thor fue capaz de asesinarlo con el Mjolnir. A diferencia de lo que sucedió en la Tierra principal.
En este universo Sentry mató a Ares días antes del asedio a Asgard, lo que le dio tiempo de recuperar su fuerza, y esto hizo que el Sentry fuera prácticamente imparable porque estaba al 100% del control de su poder. Por lo tanto fue capaz de aniquilar a cada superhéroe, villano, y dios que lo combatió, dándole el gane por completo a Osborn, y posteriormente el control del cuerpo al vacío. Y aclararé de nuevo, estos sucesos no ocurrieron en la Tierra principal de Marvel. Y creo que si aún no te has leído el evento Siege no comprenderás por completo este cómic. Hasta la próxima.